bienvenidos a todos. Estamos en otro podcast más, en este caso con Alfredo. Tenía muchas ganas de hacerlo porque la verdad que yo no sabía que Alfredo, haciendo estas investigaciones habíamos visto que tenía Ayúdate y era así, pero la verdad que hablando con él, es un pedazo de empresario con un pedazo de proyecto de unas magnitudes gigantescas. A mí me gusta que os presentéis vosotros, porque qué mejor vosotros para hablar de vosotros mismos, ¿no? Antes de hacer una introducción y contar el rollo de lo que he encontrado en LinkedIn, ¿no? Decir, oye, Alfredo, cuéntanos un poco quién eres y cómo has llegado a construir lo que has construido, porque la verdad es que es un monstruo. Vale, me explico, intento rápidamente. Me llamo Alfredo Pérez, soy natural de Medina Sidonia, un pueblo de la provincia de Cádiz. Y nada, hace 15 años pues fundé Ayúdate Pymes, que resolvía un problema que entonces diagnosticamos. Al final en España hay 4 millones de empresas, el 85% tiene una asesoría, pero de las 60.000 asesorias que hay en España, casi el 90% tiene un empleado menos. Es decir, no es un servicio muy que utilizan gran parte de las empresas autónomas en España, pero era un servicio en el cual no había ninguna empresa detrás, la cual tuviera una inversión en tecnología, crecimiento, digamos, un pensamiento mucho más empresarial y demás. Entonces, lo que creamos fue hace 15 años, cumplimos 3 años, pues un servicio 100% digital, que entonces me parece una locura, en el cual con una plataforma en la nube que desarrollamos, pues cualquier pyme autónomo de España pues podía tener unos servicios de gestión laboral, fiscal y contable, ¿vale? Pero también con el apoyo de la tecnología, la información y una serie de herramientas que fuimos construyendo durante muchos años. A día de hoy, pues en Ayúdate, pues trabajamos unas 600 personas actualmente y nos dividimos en 3 divisiones: servicios profesionales, ¿vale? Que no solamente somos ya Ayúdate Pyme, también OpenG, Infoautónomo, y tenemos también despachos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, todo con un servicio muy, muy digitalizado y con otro tipo de digamos, de proyección en el cerebro, ¿vale? Diferente a lo que es el mercado tradicional de los despachos profesionales. Después está Edasa, que es nuestra escuela, que desde ahí formamos casi 2.000 alumnos al año, y desde ahí lo que formamos en el sector de la asesoría, y que tiene una historia muy guay porque nació por las propias necesidades de contratación que teníamos. Y por último, Aun Solution, que es nuestra división de tecnología, en el cual desde ahí se prestan servicios a creo que son unos 400 despachos en España de tecnología. Es decir, es nuestro software en el cual gira todas nuestras empresas, pero también gira cada vez más despachos en España. Entonces, al final y al cabo somos como un ecosistema de servicios relacionados, y en el cual nuestra visión es cambiar el sector en España. Es decir, no tenemos otra. Lo que aquí en nuestra oficina pone que nuestro objetivo es cambiar un sector como el de la asesoría, de la gestión laboral, fiscal y contable, simplificarlo, ¿vale? Y volverlo totalmente accesible a todo el mundo. Es brutal porque has creado un ecosistema, lo que tú has dicho, ¿no? Un ecosistema de soluciones relacionadas, que me imagino que todo empezaría, Alfredo, por una, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la primera solución que dio pie a empezar con el resto? Claro, la primera solución fue cuando empezó todo esto, no creíamos que fuéramos a cambiar el mundo, ni mucho menos. Empezamos para ganarnos la vida. Es decir, yo creía que lo que es yo no tengo estudio que tenga nada que ver con ni con administración de empresas, ni con económica, ni nada. Yo estudié matemáticas. Y estaba mirando diferentes posibilidades de hacer cosas relacionadas con el emprendimiento. Entonces, nos dimos cuenta de que de este servicio, como el que tiene que ver con la asesoría laboral, fiscal y contable, es algo que necesitan todas las empresas en España. En la empresa hay 4 millones de posibles clientes, como he dicho antes. ¿Qué es lo que pasaba? Que desde aquí creíamos que podíamos, si utilizábamos el marketing y utilizamos una versión más de empresa, utilizamos el marketing, utilizamos la tecnología, podíamos crear un producto, un nicho de producto,
en el cual nos pudiéramos ganar la vida. Y yo no pensaba otra cosa de tener una oficina, ¿vale? Como entonces los asistentes de trabajo full time, como ahora, ese tipo de cosas, pero yo no pensaba otra cosa de tener una oficina. Y eso ya, a mis padres, que son personas que son asalariadas, o que eran, ya están jubiladas, lo veían muy lejos, que a lo mejor tener 5, 6, 7 personas, ¿vale? Poder vivir de esto, reinventar un nicho de mercado y tener, digamos, y tener ahí algo en el cual ya me hacía lo suficientemente orgulloso. Ya con eso era yo feliz. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme empecé todo esto con 20 y tantos años. Nunca había trabajado en ningún otro lugar. Y al final, el propio sector nos fuimos entrando y dándonos cuenta de la capacidad que tenemos de verdaderamente cambiar las cosas. Y esto ha sido un aprendizaje de 15 años, pero que todos los años volvemos a aprender y cada mes y cada cosa. Es decir, no pensábamos cambiar el mundo ni pensábamos hacer nada por el estilo. Muy interesante porque poniendo un poco, o sea, entendiéndolo como yo lo veo ahora por lo que estamos viviendo en Bastida y Farina, al final nosotros siempre decimos, Alex y yo, que es como que estamos en un edificio donde hemos cogido la primera planta inicialmente para Bastida y Farina, que se encarga de la parte de marketing, y nos imaginamos como que ese edificio está vacío y que vamos conquistando diferentes, pues oye, mira, pues en la planta 2, ahora que hemos visto que los clientes además necesitan esto otro, tiene sentido que le demos servicio, por ejemplo, de talento. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, tienen necesidades de talento. Oye, ¿tendría sentido construir un BIF Talent? Ah, mira, pues parece que empiezan a conectarse y de esa manera incluso puedes unificar recursos. Es decir, imagino que a lo mejor os pasaría a vosotros, ¿no? El mismo departamento de administración podría dar servicio a unas áreas y a otras, ¿no? Que se van anexionando al proyecto. El ejemplo más claro que tenemos nosotros ahí es nuestra escuela. Nosotros. Y esa historia me encanta. Bueno, nuestra escuela es nuestra división tecnológica, pero nuestra escuela, la verdad que es un caso de éxito brutal. Porque la visión tecnológica, al final, el software es algo que necesitamos y necesita todo el mundo, pero nosotros crecíamos tan rápido, claro, con 20 y tantos años, 30, me metían en un módulo y saludaba a las 10 personas nuevas que entraban este mes. Pero el mes siguiente pasaba lo mismo. Y al mes siguiente pasaba lo mismo. Y era una puñetera locura. Y todo el mundo estaba aquí ubicado en la provincia de Cádiz, en aquel momento. ¿Qué es lo que pasaba? Que esas personas, pues, que habían estudiado administración de empresas, que habían estudiado relaciones laborales y que tenían algunas algo de experiencia y otras ninguna, las teníamos que enseñar a trabajar. Entonces pasaba por un ciclo que habíamos diseñado para enseñar a la gente a trabajar. Entonces teníamos gente ad hoc preparando a personas. Entonces cuando entró Carmen hace ya 7 años y medio, ¿vale? Que entró para nuestra división de formación, digo, escúchame, esto al menos no meter a la gente en una salita con una pizarra. Vamos a hacer esto un poquito más escalable, y vamos a hacer que haya un montón de vídeos y un montón de circunstancias, que la gente pregunte y demás. Fase 1. Fase 2. Cuando hicimos todo ese producto que funcionaba como un cañón, dijimos, tía, que a lo mejor lo podemos poner a la venta. Y lo pusimos dentro del propio Ayúdate Pyme, ¿vale? Lo pusimos como una sección dentro de la web y empezamos a hacer marketing, ¿vale? Y eso empezó a escalar. Cuando nos dimos cuenta, las redes sociales de Ayúdate Pyme eran más de formación que de servicio. Y dijimos, tía, esto ya no se te una cosa y otra. Pues venga, vamos a crear una marca independiente, vamos a poner a las personas que están ahora mismo compartiendo cosas de forma independiente. Este año, si va todo bien, pues creo que vamos a llegar a 3,5 millones de facturación en EDASE y 60 personas trabajando. Y la escuela que nació como un auxiliar para nosotros, se está convirtiendo, ¿vale? Hemos creado una plataforma que se llama EDASE Job, se está convirtiendo en el proveedor de talento del sector. Porque el mismo problema que tenemos nosotros tiene cualquier despacho de España. Es más, si son mucho más pequeños, no pueden dedicar el recurso a formar. Entonces, nuestros alumnos y no alumnos se inscriben en nuestra plataforma, en el EDASE Job, y de ahí creo que esta mañana lo he repasado, creo que me lo han pasado los datos, creo que ahí ya hay como 150 ofertas activas de despachos que buscan profesionales. Entonces, ¿qué aprendimos? Ahí aprendimos muchísimo. Aprendimos todo eso. Antes había pegado un montón de chocazos,
o montando proyectos de 1 año, de año y medio, de 2 años, desarrollando cosas, poniendo recursos. Empieza rápido, empieza con lo mínimo que tenga, ve aprendiendo, ve metiéndole recursos, ve desaprendiendo, aprendiendo, y cuando todo esto ya tenga sentido, tenga que tener una entidad, ya en todo caso lo sacas fuera. Pero lo primero es que al final el mercado es muy sabio y el mercado es el que responde con todo. Ujú. Quería justamente dar ese punto porque creo que, y para que me digas tu opinión respecto a eso, ¿no? ¿Cómo de importante es como tener eh, esas capacidades para interpretar el mercado de cara a decir, oye, como tener ese laboratorio interno, ¿no? A nivel mental con el equipo, decir, oye, pues parece ser que por aquí empiezan a llegar como indicios de que hay una necesidad, porque creo que hay una cosa que me da la sensación de que pasa mucho y es que vivimos en unos momentos como muy cortoplacistas, ¿no? A muchos niveles. Y, y veo que mucha gente enseguida como que se rinde, ¿no? Como que no prueba las suficientemente veces como para obtener una respuesta del mercado. Es decir, es como el científico que obtiene pruebas, hace una prueba, hace un estudio y empieza a tener falsos negativos. Es decir, las respuestas que tiene el mercado a lo mejor le están diciendo que no, pero a lo mejor se está equivocando en la ejecución. Eh, Vosotros cuando empezasteis a hacer esas pruebas y empezasteis a validar, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo estuvisteis haciendo ese test A/B hasta que disteis con la respuesta? ¿Fue algo que fue rápido, no? El decir, oye, va por aquí. Yo creo que a nivel general, pero esto es una opinión mía por nuestra experiencia. Creo que tanto de un directivo como de un fundador o CEO, una de las cosas más importantes es, uno, tener la mente propensa al cambio. Es decir, tú no te puedes estar enamorando y creer que el resto está equivocado, ¿vale? Es cierto que la determinación es importante, pero una cosa es la determinación y otra es el cabezonerío, ¿vale? Por otra parte, la resiliencia, es decir, como tú dices, tú tienes que estar preparado por un montón de noes y tienes que estar preparado para caerte muchísimas veces. Y al final tienes que entender que tu objetivo está aquí, pero para llegar a este camino, no va a ser recto. Va a ser un camino de subidas y bajadas, de subidas y bajadas. Que lo importante, si tú subes hasta aquí y después bajas hasta aquí, tú sabes que esto es como la bolsa, tú sabes que como la economía, tú sabes que va a bajar. Después tienes que subir y cuando subas tienes que estar por encima de esto, pero después te va a tocar trabajar y reestructurar y reorganizar. Y es un aprendizaje que tiene que llevar. Ah, no es lo mismo cuando tú estás en una empresita solo, que cuando tienes a 5 empleados, que cuando tienes a 25, que cuando tienes a 60, que cuando tienes a 150, que cuando tienes 500. Y supongo que no tendrá nada que ver cuando tienes a 1500, cuando tienes 15.000. El modelo tuyo de gestión y demás es muy importante. Y los números, aunque parezca mentira, son todo. Es decir, los números son los principales. El feeling está muy bien, la percepción está muy bien, pero los números son todo. Los números y lo que te diga tu cliente es lo más importante de todo, por lo menos desde nuestro punto de vista. Me he llevado 7 años, es que me pasó la semana pasada, me he llevado 7 años creyendo que las principales franquicias de España, uno de los problemas que tenían era el reporting, es decir, saber y conocer cuánto dinero gana su franquicia, no cuánto factura, y digamos estar seguro de que todo va bien. Estuvimos la semana pasada, porque tenemos un partnership con BBVA, con un proyecto brutal de digitalización de las creaciones de empresas en España. Estuvimos con ellos en una feria de franquicias y nos fueron presentando las principales franquicias de España. Y ahora resulta que el problema que tenían no era ese, que eso te escuchaba, pero te decían que no era el problema, que el problema era totalmente diferente, que es que tienen problemas a la hora de agilizar cuando se constituye dicha sociedad. Al fin y al cabo yo, desde mi punto de vista, pensaba una cosa, pero es que el mercado, cuando hablas con él, a los que mandan, te están diciendo totalmente diferente. Entonces no te pongas a desarrollar cosas porque tú lo creas. Tú puedes tener intuición, tú puedes saber las cosas, pero pon antes en marcha lo antes posible para empezar a vender. Y vende. Y vende significa, escucha, vende, está atento al servicio, escucha al cliente.
Y eso, cuanto más pronto pongas en marcha, sea un servicio, digamos, accesorio, sea el core de tu negocio, sea lo que sea, cuanto antes lo pongas en marcha, mucho mejor. Y cuando ya va bien y das con la clave, métele gasolina y a correr. Y, y cuando corras, o llegará el momento que dices, tú, escúchame, que estamos corriendo demasiado porque se me está yendo de las manos. Reorganización un poquito y a correr, ¿verdad? Y a correr otra vez. En este caso, de cara a esa generación, esa primera generación de oportunidades, y ya entramos un poco en la parte estratégica, Alfredo, ¿cómo, con Ayúdate, porque digamos fue la matriz, de ahí surgió el resto, luego podemos quizás también hablar de DASE porque me parece súper interesante, o podemos hablar de los dos al mismo tiempo? El caso, la pregunta es, em, ¿cuáles fueron los principales canales de generación de oportunidades? En el caso, por ejemplo, de Ayúdate, y si quieres puedes luego hablar de DASE. ¿Cuál fue la primera? Claro, el ASE y Ayúdate Pyme es lo mismo. Es canales digitales, 100%. Este, este año 2024 es el primer año que hemos hecho una... Bueno, el ASE hace 2 años, ¿vale? Pero este año 2024 más, es la primera vez que estamos invirtiendo en cosas no digitales. Ejemplo, somos patrocinadores oficiales del CARI. Entonces, todo en el ASE, todo el equipo femenino de Cádiz Club de Fútbol. En el ASE, todo el equipo femenino, somos con las camisetas, que es súper guay y súper bonito. En el masculino, todos los equipos, exceptuando el primer equipo, todo el resto por abajo, van con Ayúdate Pyme. Entonces, ¿eso que te da? Pues te da otra relevancia de marca y otras situaciones que nosotros mismos, que estamos acostumbrados a medirlo absolutamente todo, nos raya. De hecho, mi equipo de marketing no está acostumbrado a esto. No, nos raya significa que intentamos cuantificar, intentamos tener acciones y al final no es tan tangible como el digital. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que el digital es lo que tiene que impulsar cualquier tipo de negocio, porque es una forma muy sencilla de mover, empezar, crear, vender y después traccionar. Pero llega un momento, una empresa ya de un tamaño o de una madurez, ¿vale? Tiene que empezar a invertir en cosas no tan tangibles, pero que también crea unos muros y crea, digamos, una sensación en el mercado que, que sobrepasa el propio canal digital, ¿vale? Yo creo que todavía lo que es la inversión en branding y la inversión en comunicación y demás son muy importantes. Que lo que pasa es que yo a cualquier startup, a cualquier emprendedor le recomendaría empieza a crear 100% digital y cuanto más medible, y cuanto mucho más medible, mucho mejor. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. En nuestro caso, por ejemplo, estamos empezando con el branding ahora, pero hasta ahora no habíamos empezado y es exactamente lo que tú dices, ¿no? Es decir, oye, toda la parte digital, como es algo muy medible, ahí puedes empezar a generar tus primeros impactos y poder empezar a traccionar, decir, oye, cada euro que invierto me está generando esto, este canal está funcionando, mira, genero un CPM o un CTR de X, bueno, pues cuando es menor o mayor indica tiene unas indicaciones muy concretas. En vuestro caso, a la hora de captar a nivel digital, ¿cuáles han sido los canales que principalmente habéis utilizado? Claro, hace 15 años bueno, vale, te explico cómo fueron los primeros clientes. Los primeros clientes fueron enviando, que entonces no, digamos que la legislación a nivel de protección de datos era diferente, cumplíamos las cosas, pero no era tan restrictiva como ahora. Pero fíjate, los primeros clientes de todos, que pueden ser los primeros 2, 3, 4 clientes, mucho más no, podían ser a través de envío de correo y envío de mails, ¿vale? Hasta que dimos con AdWords, ¿vale? Que era en un mercado como el nuestro, en el cual nadie invertía en marketing digital, pues dije, yo qué sé, eran CPC, por ejemplo, a 20 céntimos o 25 céntimos. Todo aquello era campo. Entonces fuimos creciendo, es decir, nosotros hasta hace 4 años hemos funcionado totalmente, 4 años funcionando solos. Nosotros no hemos tenido socios detrás que nos apoyaban financieramente y nada, ¿no? Hemos ido creciendo con la propia caja de la empresa. Y Qué bueno. han ido así. Entonces, claro, eso cuando empecé, yo, aparte de llevar la primera cuenta de AdWords, no había nadie. Es decir, yo era la parte de marketing, la parte de ventas, estaba la gente de producción de asesoría, pero yo otra parte de negocio y eso lo llevaba yo directamente. Entonces, empezamos a escalar eso, no a niveles brutales, pero un mes invierto 200 euros al mes a 200 euros, el siguiente mes invierto 400 y tú vas bien, el siguiente mes 600, 800 y con esto vas creando
unos clientes recurrentes que te van generando y con eso vas poniendo. Que lo que pasa en un mercado que dio la casualidad que estaba totalmente por abrir en el sector nuestro. Estamos hablando de hace 15 años. Luego, nos funciona muy bien Meta. Empezamos a invertir ya potentemente hace unos 4 o 5 años, unos 4 años más o menos, y eso nos lo enseñó la escuela. Es decir, la escuela no invierte en ads de Google, invierte solamente en ads de redes sociales, ¿vale? Nos lo enseñó la escuela y de ahí lo incorporamos después a Ayúdate Pyme. Y ahora el principal canal de captación te diría que son redes sociales, ¿vale? Nosotros lo dividimos en tres, dividimos más, pero en 4 más bien, ¿vale? Dividimos ads, Google Ads, redes sociales, marca, lo tenemos de manera independiente para poder cuantificar ahí las otras acciones que hacemos de marca y después otras cosas random, otros experimentos, otras cosas que no tienen tanto peso como pueden tener los otros. O sea que entonces, por lo que me dices a nivel digital, oye, Google Ads, que son los canales principales, ¿no? Google Ads, Facebook, Instagram Ads. En asesoría sí, en Ayúdate Pyme sí, en el ASE no, en el ASE Google Ads es muy pequeñito. Es un pequeñito. En asesoría creo que estamos en torno a 40, 45 al mes en publi en redes sociales. En el ASE es más alto, ¿vale? Más todo lo que invertimos en comunicación. Es decir, hay un equipo de personas, yo es el equipo nuestro de marketing interno, creo que ronda las 38 personas, 38 o 40 personas, ¿vale? Entre cosas y otras. Entonces, claro, hay gente de audiovisuales, gente de comunicación, gente que se están grabando y demás, y en cada una de nuestras marcas, en nuestras divisiones, ¿vale? Esas divisiones. Entonces, la comunicación en sí, que después lo que asociamos nosotros con marca, y en la parte marca metemos todo lo que tiene que ver con orgánico, por decirlo de alguna manera, no con posicionamiento SEO orgánico, con orgánico y con otras inversiones como patrocinios en deporte, como el Cádiz, como también somos patrocinadores del equipo de baloncesto de aquí del Puerto Santa María, y cosas, vallas publicitarias en determinados lugares. Ahí como no podemos cuantificarlo porque no han hecho clic, ¿vale? Pues lo metemos en ese saco. Y después, a nivel de digital, pues también invertimos en algo en YouTube, en cosas de experimento en Twitch, y siempre estamos en Spotify, y siempre estamos un poco abiertos, ¿vale? Ahí explorando cosas y ahí haciendo cosas para dar con nichos que nos aumenten, la verdad. Nosotros hacemos mucho hincapié en que podemos ser muy buenos atrayendo gente, pero hay otras partes del proceso que son importantes que pueden hacer que ese primer esfuerzo de atraer a la gente acabe llevando a esa captación al fracaso. En este caso, por ejemplo, hablaría de la cualificación, hablaría del nurturing, de la maduración de esas oportunidades. Entiendo que en el punto en el que estáis, y lo doy por hecho, toda la parte de automatizaciones, recordatorios, maduración de oportunidades, a nivel comercial, una vez que alguien pide información a vuestra empresa, esa parte a posteriori, ¿cómo la gestionáis? ¿Es una cosa que tenéis muy medida? Claro, hay una cosa muy importante que nosotros esto lo llevamos a rajatabla, es decir, tiene que distinguir entre equipos comerciales y equipos de producción. Es decir, el gerente no puede estar vendiendo, no puede estar gerenciando y demás, son cajas de empresas muy pequeñitas. Y luego la gente de producción, la gente que presta servicio no puede estar vendiendo tampoco. Es una realidad. Tiene que tener especialistas en venta, especialistas en producción y todo lo que hay alrededor. Después ya veremos las horas que tienen que estar, que no tienen que estar. Pero tiene que estar gente ad hoc para eso. Y hay una cosa que nosotros también aquí es como una ley inamovible, que es directamente proporcionar tanto la velocidad de llamada como el tiempo de llamada para que el cliente contrate. ¿Vale? Estamos hablando de la parte de cuando alguien pide información. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien pide información? Nosotros tenemos un CRM propio que creamos hace ya unos pocos de años, ¿vale? Que está muy orientado para nosotros a los datos de marketing. Y ahí, desde ahí se generan diferentes dashboards, ¿vale? Donde desde ahí se ve un montón de cosas, ¿vale? Un montón de dónde viene la cualificación del lead, de cuál es el ticket medio y demás. Y eso está ligado a otro dashboard que tenemos llamadas.
Llevan llamados, hablados por cada uno de los agentes son el equipo de venta y demás. Entonces nosotros, toda esa parte, eh, de gestión de marketing, lead, datos, venta y lo que ocurre detrás, ¿vale? Le ponemos muchísimo esfuerzo porque es gran parte de lo que la empresa, su objetivo y gran parte, en nuestro caso, por nuestro sector, es gran parte de nuestro valor competitivo. Qué bueno, qué interesante que digas esto porque entiendo que por lo que me has dicho, esa para nosotros es una de las partes más importantes. El cómo centralizas todo a nivel tecnológico dentro de un CRM donde puedas tener marketing y ventas conectados entre sí, no solo para tener dashboard con toda esa información y la claridad de el tiempo medio en el que una persona tarda en llamar a un lead y luego qué es lo que pasa, ¿no? A partir de ese momento. Entiendo que para vosotros, por lo que me has dicho, es algo súper importante. En el proceso de venta, vosotros actualmente tenéis equipo interno de closer, es un proceso que hacéis. Para que te hagas una idea, en Ayúdate Pyme hay, creo que son unas 27, 28 personas en venta. En el ACE creo que rondan los 25, 24 por ahí, ¿vale? Contando con los demás, pero te doy el número de cabeza, pero a lo mejor no se lo invento, ¿vale? Pero por ahí. Después en OPG es verdad que hay menos, 3 o 4. En AON hay 2 personas porque es software para despachos y algo muy nicho y el nivel de especificación es increíble. Y cada equipo de venta funciona solamente con sus productos. Es decir, y son todo personal interno que está aquí en el puerto de Santa María. Y es algo para nosotros esencial. Luego todo eso, el equipo de producción de servicios, es decir, la venta no termina ahí, después ahí. Bueno, tenemos un equipo también muy guay, que es el equipo de back office, que es el equipo en el cual cuando un cliente ya, que en servicios recurrentes pide otro servicio o otras necesidades, ¿vale? Pasa a ese equipo. Ese equipo solamente con clientes. ¿Para qué? Para que el equipo de venta esté focalizado solamente en leads nuevos. Sí. Y que haya priorización unos y otros. ¿Vale? Claro. Y ahí creo que hay 5 o 6 personas. Ese punto es súper interesante. Yo he descubierto una cosa recientemente y era que en el momento en el que hemos empezado a dar a ciertos closers que estaban acostumbrados a, por dar un poco de contexto, nosotros siempre hemos estado vendiendo el sistema Arco, que era la joya de la corona, pero conforme ha ido pasando el tiempo, hemos empezado a vender el CRM, hemos empezado a vender otras soluciones tipo Downsell, que no es el producto principal, y nos damos cuenta de que cuando hemos empezado a darle al equipo comercial que estaba acostumbrado a vender un high ticket muy concreto y empezamos a darle otros subproductos con un ticket inferior, en cierta manera hemos detectado como cierta bajada de la, digamos, de las capacidades a la hora de, como que se ha difuminado un poco el foco que tenían en vender un producto y al vender más productos, como que hemos visto que de alguna manera eso ha sido negativo, no ha sido positivo, ¿no? Y creo que va un poco alineado con lo que tú dices, ¿no? Es como que cada equipo de ventas se tiene que centrar en un producto y que sea muy bueno vender ese producto, ¿no? Claro, incluso, es decir, nosotros nos pasó eso. Nosotros, conforme fuimos creciendo, fuimos incorporando nuevos productos o servicios, algunos recurrentes, otros no recurrentes y demás, ¿vale? Tanto para clientes internos como externos. Entonces, para nosotros al menos es un desastre que el equipo de producción de servicios esté, aunque le pida información sobre ese servicio, que tenga que estar explicando ese servicio. Creemos que la gente de servicio tiene que estar orientado al servicio que vaya lo mejor posible. De hecho, nosotros tenemos un departamento de calidad, ¿vale? Trabajan unas 5 o 6 personas que lo que se encarga es que el servicio vaya bien. Se ha oído bien, un montón de cosas, hacemos encuestas 2 veces al año con los clientes y hacemos un montón de movidas ahí. Todo cliente que pide una baja del servicio pasa por ahí, en fin, hay un montón de cosas, ¿vale? Entonces la gente del servicio en el servicio. Y ahora nos creíamos que el tratamiento muy parecido al vuestro es como en plan, vale, pues, si ahora mismo le llegan al equipo comercial le llegan cosas y está diciendo que no, bueno, pues que le digan que sí, que lo venda. Peor, bajan. Para nosotros es muy importante los servicios recurrentes en nuestra base de nuestro negocio, en personas que paguen una cuota mensual con nosotros y estén muchísimos años con nosotros. Entonces, no tenemos más historia. Y después todos los servicios que
que se reúne alrededor de otras situaciones que le ocurre a la empresa, por ejemplo, no sé, un juicio con un trabajador o cualquier otro tipo de problemática o una protección de datos que quiere hacer, que propia problemática fuera del laboral, fiscal y contable de la gestión, ¿vale? Pues fue quitarlo del equipo de venta y poner un equipo independiente para mejorar los ratios de los recurrentes y mejorar, sobre todo, muchísimo, mejorar la percepción del cliente. La percepción del cliente que nos había pedido esos servicios. Porque antes, al final, tú tienes X leads al día y estamos cuantificando el número de leads que entra por comercial al día, según sus horas de trabajo, según un montón de movidas que tenemos, ¿vale? Pero después te entra un lead recurrente y te entra un lead no recurrente, tú como persona humana tienes que tomar la decisión cuál tiene que priorizar. Y al final, si la empresa te está diciendo que el objetivo de la empresa es subir en recurrente y que hay nuestro negocio, pues tú el otro, por muy cliente que sea, no lo va a tratar igual o lo va a tratar a la prisa. Entonces, Claro. ese cambio de modelo de gente con servicios añadidos, gente con recurrentes, eso para nosotros fue súper importante. Wow, qué interesante. Pues justo también estamos nosotros en ese proceso, en ese momento, descubriendo todas estas eh, características, ¿no?, del proceso de venta cuando tienes una gama de productos que va aumentando, ¿no? Hay un punto que para mí, nosotros nos damos cuenta de que sin duda alguna es el talón de Aquiles diría el 90% de todas las empresas españolas. Y quiero saber tu opinión y quiero saber cómo lo has solucionado tú, que es la parte de ventas, tío. La conversión a venta, es decir, cómo transformo a una persona que aparentemente tiene interés en enamorarla a la solución, que en su cabeza entienda, wow, esto es lo que necesito para llegar del punto A al punto B, y cómo vosotros trabajáis esa parte y sobre todo si vosotros entrenáis a vuestro equipo de ventas con, no sé, entrenamientos semanales, mensuales, roleplays, para estar bien agilados, ¿no?, en esa parte de saber cómo lidiar con las objeciones, cómo hacer que una persona a nivel lógico entienda que esta solución le va a ayudar realmente a llegar a donde quiere. Claro. En nuestro caso, te digo en nuestro caso creemos que siempre tiene que haber coordinador o coordinadoras que coordinen el equipo de venta. El equipo de venta tiene que sentirse arropado, ¿vale? Y el coordinador o coordinadora tiene que estar atento a los números, es decir, número significa y atento a los KPI para poder mostrarle a una persona el por qué esta persona llega aquí y tú llegas aquí. El 90% viene por los números. Los números significa la llamada, una vez que él tiene un argumentario, es decir, un argumentario y el argumentario entonces, es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, para que funcione uno mejor, otro peor, ¿vale? Los números y el cómo trabajar con esa persona al lado es súper importante, ¿vale? Creo que las coordinadoras hacen una cosa que llaman PDA, que es que a determinadas personas, pues durante una semana, durante dos, pues se sientan al lado de ella, escuchan la llamada, les ayudan un poquito a cambiar. Y hay una cosa súper importante, es decir, la venta no es solamente yo sé y ya vendo siempre. Es decir, los estados de ánimo influyen mucho, muchísimo. Los estados de ánimo influyen muchísimo. Entonces, el equipo tiene que verse arropado, el equipo tienen que hacer, ¿cómo se dice? Tienen que hacer workflow, digamos, grupales, tienen que aprender unos de otros y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas hay que efectuarlo si tú quieres verdaderamente a largo plazo o a medio plazo que todo eso siga a un ritmo que tiene que ir, ¿vale? Y hay que trazar unos objetivos mínimos, unos objetivos alcanzables, unos máximos y unos máximos en el cual todo el mundo sea transparente y todo el mundo diga, por la empresa, esto, por estos números, tenemos que llegar a esto de esta manera, te voy a cerrar un 15%, ese 15%, no sé. Y que es muy importante, la especialización, súper importante. Es decir, como tú estás hablando, cuanto menos cosas tengan que hacer y más especialistas se vuelvan en el producto o servicio y más sepa, más confianza se va a dar al que está detrás. Y esa confianza es la que da después la posibilidad de que la persona que decida es, mira, pues me decido por vosotros. Totalmente. Además que las sensaciones que se llevan las personas, ¿no?, desde fuera, que le creo que lo han nombrado en más de una ocasión, la percepción de la persona que está pasando por tu proceso es como, wow, esta gente lo tiene muy claro, ¿no? En nuestro caso,
intentamos simplificar siempre las propuestas, es decir, que el cliente que hace la primera llamada sepa los precios, los servicios, cómo trabajamos, que esté todo cuantificado, que estoy hablando con él. Después automáticamente cuando termina la llamada está llegando un correo, está llegando un todo por escrito, habiendo una serie de funnel y una serie de cosas. Pero yo veo también que muchas empresas tardan horas en hacer una propuesta o días en hacer una propuesta que simplificando un poquito tú como empresa qué es lo que necesita, el cómo y por qué, ¿vale? Al final da la sensación de transparencia y la sensación de agilidad. De la otra manera da la sensación de que estás atorado en otras cosas o que no eres importante. Y el cliente tiene que sentirse importante, que tú quieres que esté ahí. Total. Total. Y ahora que dices esto, por entenderlo, ¿cómo dividís vuestro proceso comercial? Es decir, entra un lead y lo atiende uno de estos perfiles comerciales. No sé si en vuestra empresa los catalogáis como SDRs o con estas terminologías anglosajonas, o es, oye, un comercial que lo atiende de la empresa, hace una llamada y luego agendáis con un closer donde le presenta la propuesta o se atiende y se le manda la propuesta. Las mismas personas son las mismas personas. Es decir, Vale. Es decir, nosotros llega un lead, el cliente recibe un correo que lo van a llamar, lo llama, intentamos llamarlo con un máximo de 20 minutos desde que pidió la información, ¿vale? Normalmente es menos, ¿vale? Habla con el cliente, lo escucha, y ahí mismo, en esa misma llamada, le está presentando una propuesta. Una propuesta de precio y servicio. Estamos hablando de JTPM, de asesoría. En caso de DASE, pues le explica todo, le explica cómo trabajamos, cuál es la historia de DASE, el por qué, y también según su perfil, pues le dice, mira, yo creo que esta formación a ti te vendría mejor por ese motivo, y le explica el precio, la forma de pago, le explica absolutamente todo. Se cierra, es decir, que nosotros cerramos un montón uno a uno, es decir, uno a uno significa he pedido información, me han llamado, he decidido y he contratado. Perfecto, pero no de videollamada, esto por llamada. Claro, a los clientes, a las empresas que tienen un tamaño determinado, creo que son a partir de 10 empleados, ¿vale? Pues pasa a otro equipo, ¿vale? Pasa a otro equipo. Entonces, a esos clientes de más de 10 empleados, se habla con él y normalmente se habla con él, se le pregunta sus necesidades, el por qué, se le escucha un poquito todo, ¿vale? Y se le agenda ahí una videollamada para otro día, esa misma llamada. Ahí en esa videollamada ya se le hace una propuesta según sus necesidades, porque ahí podemos, digamos, parametrizar menos precios y servicios, sino que hay que hacer un poquito más de traje a medida, por decirlo de alguna manera. Vale. Muy interesante. Y en producción lo lleva un equipo solamente para empresas de X tamaño. Lo mismo lleva un autónomo que lleva una empresa de 20 empleados. Las necesidades y las capacidades y todo lo que hay alrededor es muy diferente. Es diferente, claro. Bueno, de cara a los oyentes, obviamente Alfredo está en un punto donde todo esto es clave, es súper importante tenerlo optimizado y donde se puede permitir, por una cuestión de tamaño, el tener todos equipos, ¿no? Entonces, obviamente, simplificar todo esto según el tamaño que tengáis y empezar poco a poco. Pero creo que lo que ha dicho, desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros actualmente en Bacci y Farina hacemos cosas muy parecidas, lo que pasa es que, claro, nuestras propuestas son mucho más personalizadas, con lo cual sí que tenemos diferentes perfiles y los procesos son un poco más largos. Siguiente pregunta que te quiero hacer, Alfredo, quizás ya es algo más personal, ya nos vamos de la parte estratégica, sobre todo muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor fracaso? Que para mí fracaso es aprendizaje, ¿vale? O sea que, para que lo puedan entender, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje durante estos 15 años? Que dirías, wow, esto, si se lo pueden ahorrar, Claro. sería clave. Lo primero, que las ideas no van a ningún sitio. Es decir, la visión y las ideas son muy importantes, porque al final es lo que es el motor de a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Pero, por tú tienes una idea y tú pones unos recursos, no significa que eso vaya a ocurrir. Y ahora, si tú tienes 4 ideas e intentas estar en cuatro proyectos, ¿vale? O poner en marcha 4 proyectos, no significa que vayan a triunfar por muy buena que sea la idea, ¿vale? ¿Qué es lo que yo he aprendido?
Al final tú tienes que rodearte de un equipo que esté 100% seguro de ello, ¿vale? Y esos equipos, esas personas, es muy complicado que tú las traigas de un sitio, las pongas aquí, por mucha experiencia que te cuenten, por muchas movidas que te digan, por muchas historias. Esa persona tienen que al final mamar o tienen que sentir la propia empresa. Nosotros empezamos, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial ya hace 7 años y empezamos demasiado pronto. Empezamos proyectos con temas de financiación bancaria y demás hace 8 años. Empezamos demasiado pronto. Y empezamos demasiado pronto porque el mercado no estaba mejor preparado, pero también empezamos demasiado pronto porque los recursos que poníamos y el tiempo es finito. Es decir, al final tú tienes 24 horas al día. Tú tienes que tener un tiempo de tener que descansar. Tú debes tener un tiempo de tener que hacer deporte. O deberías. Tú tienes que tener un tiempo para estar con tu familia. Porque todo esto es lo que te da la fuerza para el resto del tiempo. El tiempo que te queda, tú tienes que estar focalizado en cosas que tú generes verdaderamente valor. Y ahora, si tú estás en 4 proyectos, pues te puede quedar dividido en 4 proyectos. Tú a lo mejor tienes las 4 mejores ideas del mundo y te encantaría poner las 4 proyectos en marcha, pero a lo mejor no tienes la persona adecuada para que lidere ese proyecto. Y ahora, si tú crees que es la persona adecuada que lidera ese proyecto, tú tienes que dejarlo que trabaje y que se apoye en ti, pero tú no puedes estar minuto a minuto, porque entonces no lidera ese proyecto. Lo que hace es tener una persona que te está consultando las cosas y esa persona verdaderamente no va a aprender nunca ni a tomar decisiones, ni a equivocarse, ni nada por el estilo. Entonces a las personas hay que dejarlas trabajar, a las personas tienen que dejar que se equivoquen, porque además no se están equivocando, el que te está equivocando eres tú. Y luego, si no tienes suficiente persona para tener X proyectos o 20 ideas, para las 20 ideas que tienes, pues coges las 2 ideas que tú estás más de acuerdo, crees que más puedes a futuro triunfar, y si tienes 2 personas, pon a 2 personas, pones sus objetivos, darles confianza, estate al lado de ellos, lleva seguimiento de las cosas. Siguiendo esas cosas es reúnete con ellos, pregúntale, ayúdale a que aprenda lo que tú has aprendido, porque no consiste en otra cosa. Esto no consiste en otra cosa, en personas haciendo cosas y aprendiendo unos de otros las buenas experiencias. Y es la única forma de crear nuevas, que yo entiendo que la única forma que yo ya he aprendido que funcionan para crear nuevos proyectos o para hacer incluso crecer lo que está. Y fomentar ese talento, ¿no? Como tú dices, el darle sus espacios para que ellos puedan crecer, la confianza, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos una cosa interna que es el 1-3-1, que es un problema, 3 posibles opciones, una decisión, ¿no? E intentamos que cuando haya una reunión con perfiles directivos o personas que están liderando ciertas posiciones, que a la hora de hacer una reunión no sea una reunión abierta, sino, oye, vamos a hablar de un problema, ¿qué 3 posibles soluciones hay? Y quiero que me digas cuál de las 3 has elegido. Obviamente son cosas que vas aprendiendo, vas leyendo de libros y vas incorporando porque vas creciendo al final. Yo creo que una de las cosas que yo estoy experimentando como cofundador de la empresa, ¿no? Y sales manager, que yo me dedico a la parte comercial, es que para poder crecer en el proyecto y para que mi empresa crezca, que tiene que crecer primero soy yo. Entonces tengo que aprender cosas que no sabía hasta la fecha, ¿no? Cómo liderar equipos, cómo hacer que los demás puedan crecer, cómo hacer que ese talento florezca, ¿no? Dentro de la empresa. Y creo que es una fase muy, muy chula del proyecto, que estoy disfrutando también un montón. Me está enseñando mucho de mí, mucho más de lo que yo me imaginaba. ¿Cómo separas, y ya creo que va a ser de las últimas preguntas que te voy a hacer, Alfredo, ya te voy a liberar, pero quería preguntarte cómo te organizas para lidiar entre tu vida personal y la vida profesional? ¿Dónde están los límites o dónde ponen los límites? Entiendo que ahora no es igual que al inicio, y al inicio igual dedicaba mucho más tiempo que ahora, o no, igual me equivoco, pero ¿cómo gestionas el tiempo profesional y personal? Al inicio yo dedicaba muchísimas más horas y era muchísimo menos productivo. Pero al inicio y en el medio. Es decir, hubo un cambio de mentalidad aquí súper importante, que fue a raíz que yo me puse malo con cáncer. Entonces, Anda. sí, y ahora justamente empecé la quimioterapia y al mes siguiente empezó la pandemia. Y
Y claro, y de pronto estaba todo el mundo trabajando desde casa, yo en quimio, y tenía muchas personas, o igual el mismo directivo de ahora, y pues son los mismos, ¿vale? Que somos 8 personas que digamos que orquestamos un poquito todo el resto, ¿vale? Pero que entonces pasaban muchas cosas por mí, ¿vale? E incluso, por ejemplo, en marketing, que como históricamente estamos ligados a eso, la gente de marketing me enviaban un vídeo que sí me parecía bien. No por mi validación, sino porque pues, le daba algún tipo de ayuda. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Uno, yo me desligué casi completamente de cualquier mijita y aprendí a tener unos calendarios y a dedicarle el tiempo suficiente a los directivos para poder hablar con ellos de esas decisiones importantes y a aprender en que las decisiones tienen que tomar cada uno, porque ellos saben lo mejor que está ocurriendo. Sí, por ejemplo, Luis, que dirige a 180 personas, ¿vale? Él sabe mal el triángulo por dentro, pero yo puedo tener histórico. Yo puedo decirle, esto ocurrió hace 4 años, ten cuidado. Pero al final él tiene el feeling de las cosas. Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, pasó todo esto y aunque parezca que fue malo, para nosotros fue muy bueno porque nadie empezó a molestarme por nada que no fuera importante en esos momentos. Ya de por sí era complicado gestionar una pandemia con, qué sé, 250, 300 trabajadores, todos en teletrabajo, cambio en la administración y todo lo que hay alrededor. De hecho fue el mes de la pandemia fue el mes que entraban como socios nuestros socios alemanes, que es una multinacional alemana, que es Tele Global. Ese primer mes de pandemia pasaba todo. Y entonces, por una parte esto, por otra parte, yo tampoco me metía nada más que más en lo importante, entonces fuimos cambiando la rutina de trabajo. Y cuando pasó un año, un año y medio, y yo nunca paré de trabajar, porque a mí me encanta mi trabajo, pero cuando pasó un año y medio, ¿vale? Un montón de rutinas antes que era un poco como tóxica, como cuando tienes una pareja tóxica que tiene rutinas que no te das cuenta que son malas, y después te das cuenta mirando para atrás, pues las fuimos cambiando. Y entonces entramos en una espiral de cada vez mejorando, hasta lo que somos ahora, que, por ejemplo, los directivos no trabajan por la tarde, la mayoría de la gente aquí, según qué división, casi no trabaja por la tarde, horario nuevo de 7 a 3. Nosotros muchos de nosotros somos amigos, salimos, entramos juntos, pero cuando salimos entramos juntos ni siquiera hablamos de trabajo. Ni siquiera hablamos de trabajo o cosas muy pocas. Y todo. Y un correo, en 95% de los casos, un correo puede esperar al siguiente día. Una decisión puede esperar al siguiente día por la mañana. Y una decisión incluso puede esperar a la semana siguiente. Sí, entonces tenemos con mucha costumbre yo tengo mi planning muy cuadriculado, ya casi todos iguales, de a lo mejor de aquí a 2 semanas, pues tener prácticamente las reuniones ya agendadas, de tener algún hueco durante el día simplemente libre por cosas que pueden suceder, por comunicaciones, para no estar todo esto. Pero cuando estoy contigo, porque antes cuando estaba contigo no estaba contigo. Estaba contigo respondiendo por aquí, el otro llamándome y tampoco estaba contigo. Entonces, todo eso nos hizo cambiar mucho la forma que... Y Jorge, uno de mis directivos, siempre dice lo mismo, dice que las cosas tienen que surgir de arriba abajo. Es decir, tú estás contento y eso cambia, al final nosotros nos vamos copiando, pero es que el trabajo también, y el trabajo también, y el trabajo también, y el trabajo también. Entonces, si queremos que esta empresa sea el futuro, tenemos que crear una cultura muy rígida en todo esto. Y lleva toda la razón del mundo. Qué interesante y gracias por compartir, porque ese punto me ha parecido también muy, muy inspirador. Viniendo obviamente de alguien como tú, que ha pasado por lo que ha pasado y que ha tenido que, o sea, a raíz de pasar por eso se han liberado un montón de cosas que han llegado al punto en el que estáis ahora. Así que enhorabuena, primero por lo que has pasado y entiendo que ya estás limpio, ¿no? Y no me gusta explicarlo como algo malo porque te digo que al final, sí, al final yo soy joven, me encontraba súper bien de salud, pasó eso, se solucionó, estuvimos en línea, ya está, no tengo más historia, pero es verdad que quiero que no te hace reflexionar en muchas cosas, porque tú ves en tu día a día, en la rueda de ratón y no te das cuenta y te hace reflexionar en muchas cosas y cómo quieres estar tú de aquí al futuro. Al futuro significa en 10, 15, 20 años. Entonces, quiero que no,
esto a lo mejor hubiéramos tardado 5 años en aprenderlo solo, pero ahí, entre pandemia, entre lo mío, entre nuestros socios que entraron, que entonces ya teníamos que empezar a reportar todos los meses con toda la información de otros puntos de vista y demás, pues todo eso nos hizo cambiar de un día para otro. Claro, qué bueno. Al final, siempre pasan cosas y al final uno decide cómo interpreta lo que le pasa en la vida, ¿no? Y el cómo lo interpreta, pues te puede llevar a conclusiones y aprendizajes muy positivos o no. Al final no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Creo que ya por último, y antes de despedirnos, a mí siempre, yo soy un motivado de la vida y me gusta mucho leer, me gustan mucho las historias de éxito, me gusta mucho, escuchar historias como la tuya. ¿Hay algún libro, hay algo que quieras compartir, algo que te haya realmente ayudado durante el proceso a nivel de inspiración, libro? Claro, yo la verdad que desde que descubrí los audiolibros me ha cambiado la vida. Es decir, hay muchísima información en los libros que por falta de, es culpa mía, por falta de cultura, digamos, de lectura, pues no accedía a esa información. Entonces, es verdad que yo suelo consumir bastante cosas relacionadas con audiolibros, ¿vale? Y muchos de ellos son empresariales. Ahora hace poco estaba escuchando uno que tiene que ver con la comunicación. Hace poco era uno de Brian, un consultor súper famoso. ¿Brian Tracy? Brian Tracy, que era de los negocios y el por qué morían los negocios y cuáles son los claves. También leí hace poco también escuché uno que tenía que ver con de Lean Startup, pero no era de la metodología Lean Startup, sino cómo aplican la metodología a las multinacionales y cómo minimizan las cosas. Entonces, ahí tenemos tantísima información desde todos los puntos de vista y tenemos tanto tiempo que no aprovechamos, que yo, por ejemplo, ese tipo de cosas las hago cocinando, estando en el gimnasio, en la ducha. Es decir, siempre está sonando algo. Y después, verdad que también hay divulgadores, por ejemplo, en YouTube y demás, que sobre todo a nivel de economía y demás, yo ya es que casi no leo, ¿verdad? Que lo leo los periódicos por la mañana normalmente, en un rato para ver los titulares y alguna cosa, pero la mayoría me baso más en divulgadores, sobre todo relacionados con la economía, el mundo empresarial, que la propia tele. Entonces, si te acostumbras a consumir las cosas de otros puntos de vista, al final tienes mucha más información y esa información, quiero ver, no, pues la utilizas. Uh-huh. Y sobre todo de un punto de vista, de un valor diferente, ¿no? Por ejemplo, yo escucho mucho a Juan Ramón Gallo. Sí, yo también. Que es un divulgador economista que a mí me parece brutal, con un pensamiento crítico excelente y que yo en mi casa era el de izquierda, yo era el socialista en casa cuando era pequeño, pero porque siempre me juntaba, pues que siempre estaba en la calle, la música me ha gustado siempre mucho, entonces siempre he visto la parte social como muy importante, pero con el tiempo me he ido moviendo mucho más hacia las ideas libertarias, ¿no? Por ejemplo, Milei para mí es un referente en cuanto a su modelo económico y lo que está haciendo en Argentina. Mi padre es argentino y tengo como cierta conexión con todo lo que ha pasado siempre ahí. Mi padre me contaba cuando hablábamos que compraba el salmón en su restaurante a 1 euro y de repente un día lo compraba a 16 y como todo lo que ha pasado en Argentina siempre los ha mantenido a todos muy alerta. Y ahora con Milei como que todo se está cambiando un poco, ¿no? Entonces, creo que el poder hacer a ese contenido desde una visión crítica, decir, oye, voy a escuchar a ver qué dicen otros. A mí me gusta mucho escuchar incluso qué es lo que dice el pensamiento de izquierda y busco divulgadores para entender cuál es su punto de vista, por entender cuál es el punto de nexo, ¿no? Y tener también una opinión crítica, ¿no? Lo que pasa, Mario, desde el punto de vista, ¿vale? Ahí con lo que tú comentas. Que muchas veces una cosa es cómo te gustaría que fueran las cosas. Es decir, a todos nos gustaría, a la mayoría de todos nosotros nos gustaría que existiera pobreza, pero no en España, en el mundo.
Claro, es que si no, no tienes corazón, es decir, que fuéramos todos iguales, que todo el mundo tuviera acceso a una vivienda. Hay un montón de problemas que si nos dijeran mañana, todos queréis que ocurra esto, la mayoría de las personas diría que sí. Ahora, otra cosa es qué mecanismos se pueden mover o puedo mover yo para aportar mi granito de arena. Y ahora y mis sensaciones, es una sensación mía. Yo también escucho mucho a Rayo, a Mar Vidal y claro. Y la sensación mía es que las personas, pues, como está todo montado, pues no tienen una verdadera información de, por ejemplo, lo que ocurre cuando se sube el SMI. Cuando se sube el SMI, ¿vale? Que yo ojalá todo el mundo cobrara 2.000 euros al mes. Ojalá. Pero si cobra 2.000 euros al mes, si después se sube el alquiler o suben las casas proporcionalmente más que eso, el único que está adquiriendo más tamaño y más poder es el gobierno. Es el gobierno. Entonces, como la cultura económica, la cultura financiera, no se estudia en ninguna parte, ni en el instituto, ni casi en las universidades, ni nada por el estilo, la única fórmula de tú poder entender cuáles son las piezas del juego para tú poder tomar una decisión, tienen que ser de entes independientes. Yo lo veo así y que cada vez creo que se está dando cuenta más, se está dando cuenta más, no estamos dando cuenta más, sobre todo la gente joven. Significa que lo que antes te decían, que tú te lo creías o que tú con 14 años, tus ideales, no estamos basados en ideales, tenemos basados en cómo podemos solucionar esto para que todos vivamos lo mejor posible. Lo mejor posible. Y el 90% de cosas que se lanza a nivel político no es para que estemos lo mejor posible. Es para que simplemente se capte el mayor número de votos posible, que es muy diferente. Total. O sea, yo hacer lo mejor por mi familia, por mi comunidad y hasta donde pueda llegar. Y hasta donde pueda llegar. Y todo lo que no es controlable por mí, no puedo estar pensando en eso porque no es controlable. Pero es verdad que al final cuando tú piensas dices, es que estamos todo el mundo, todo el primero y último, súper engañados. Totalmente de acuerdo, y con lo que ha pasado recientemente con el Dana, como que se ha evidenciado muchísimo más todo lo que está pasando actualmente y los intereses reales de los políticos, ¿no? Y de cuál es su objetivo real y no tan sus intereses. Es lo que tú dices, ¿no? El hecho de que un político, el dinero público, creo que lo decía, no sé si hay un economista muy gracioso que habla como muy rápido, que es del norte, que tiene un acento así muy marcado, que sale siempre hablando con Mar Vidal o con Ramón Gallo, que han salido varias veces, que decía, que ponía un ejemplo, ¿no? De decir, dinero privado y dinero público. Tú cuando utilizas dinero público que no tiene consecuencias sobre nada de lo que hagas, es decir, ponía un ejemplo con, ¿tú has jugado al póker? Y decía, sí. ¿Tú juegas al póker igual con dinero ficticio que con dinero real? No, pues ya está, esto es igual. Dice, tú cuando hay consecuencias en ti, en tu persona, en las arcas, en tu empresa, sobre los actos que tomas muchísimo más cuidado. Los movimientos son mucho más calculados y obviamente hay consecuencias. Cuando es dinero público, a la gente le da igual. Entonces es lo que estamos viendo. Que se gasta el dinero de una manera desmesurada, sin ningún tipo de control y sobre todo que no hay consecuencias. Cuando termine mi mandato en 4 años, aquí no ha pasado nada y sábese quien pueda. Entonces creo que en el momento en el que el cambio hecho y que yo en mi empresa, mi objetivo es que mi empresa sea un referente en el sector, que deje huella desde muchos puntos de vista, desde muchos niveles, pero que sea algo que dure muchísimos años y que dure para las siguientes generaciones. Ese es mi pensamiento. Y yo todo lo que construyo pienso en construir. Y construir una base sólida para eso. Pero la persona que está al mando 4 años, por lo pronto lo que está pensando es en cómo voy a poder renovar mi mando durante 4 años. Claro. Es algo de base, que decir, de la propia naturaleza humana. Se premia eso, no hay otra cosa. Pero bueno. Alfredo, para la gente que te quiera seguir a nivel de LinkedIn, páginas web y demás, ya hemos dicho, Ayúdate, Edase, el LinkedIn te pueden encontrar con tu nombre completo, ¿no? Sí, con mi nombre por completo, el que sea puede encontrarme sin ningún tipo de problema y nada, que si no quiere contar un poquito de historia de eso, sobre todo Ayúdate Pyme y Edase, que son las dos marcas
más conocidas nuestras de grande público. Nosotros encantadísimos y nada. Encantado de ratito, estoy mucho. Sí, igualmente, me lo he pasado muy bien y sobre todo muchas gracias a ti por este rato, que sé que tienes poco tiempo, pero poder compartir toda esta trayectoria, aprendizaje, visión, para mí es pues, muy agradecido, es un orgullo y nada, agradecerlo de nuevo. Nada, seguimos con más aventuras por aquí, con más casos, ojalá como el de Alfredo, y nada, seguimos en línea.